placer estar nuevamente con ustedes y poder venir a la palabra de Dios para que Dios hable a nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios puede hablarles en este momento, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Pues mis hermanos, en esta ocasión quiero compartirles este sermón titulado Alcanza tu bendición. Y está basado ahí en Marcos capítulo 5 del versículo 21 hasta el 43. Hermanos, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos están esperando la bendición de Dios en alguna área de su vida? Yo creo que todos de alguna u otra forma estamos esperando que Dios nos bendiga. Necesitamos del poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Necesitamos de esas bendiciones que Dios ya preparó desde antes que usted y yo existiéramos. Él ya las había preparado. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis hermanos, la bendición de Dios comienza en lo espiritual y se extiende hasta lo material. Dios, mis hermanos, de acuerdo a este pasaje y otros pasajes más en el contexto de la Biblia, dice que Dios ya nos bendijo en lo espiritual y nos bendijo con toda bendición. Y cuando dice toda, está hablando de que Dios nos ha bendecido absolutamente con toda su bendición. Así que, gloria a Dios. Mis hermanos, quizás alguien esté pensando, bueno, si ya nos bendijo con toda bendición, ¿por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué necesito clamar a Dios por determinada bendición? Mire, hermano, es como si yo le digo que le acabo de depositar su dinero ahí en su cuenta. Ya está el dinero en su cuenta. Ya está la bendición en su cuenta. Es suya, por supuesto. Nadie tiene acceso a esa cuenta. Solamente usted puede disponer de esa cuenta. Sí. Pero literalmente usted no tiene el dinero en sus manos. Por lo tanto, no puede echar mano de ese dinero que ya es suyo, está ahí en la cuenta. ¿Qué necesita hacer para disponer de ese dinero que ya es suyo? Pues entonces necesita, por lo menos, necesita ir al banco, sacar una cierta cantidad y entonces disponer de él. O hacer una transacción ahí desde su celular, desde su laptop, desde donde sea. ¿Para qué? Para tener acceso a ese dinero. Es exactamente lo mismo con nuestro Dios. Necesitamos alcanzar nuestra bendición. Ya somos bendecidos a través de Cristo. Oiga, gloria a Dios. Y Dios nos dio todo lo que necesitamos, toda su bendición a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero mis hermanos, resulta que la bendición de Dios, aunque ya nos lo dio, para que sea efectiva en nuestra vida, hay que provocar esa bendición. Por eso 2 de Timoteo dice, en el capítulo 2, versículo 6, dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hoy, mis hermanos, vamos a aprender 3 principios básicos, sencillos, para alcanzar, para provocar la bendición de Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a ir a la lectura de Marcos capítulo 5 del 22 al 43. Del 21, perdón, al 43. ¿Qué dice? Dice de la siguiente forma: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado de todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto,
porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí él mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y le dijo que les diese de comer. Amén, gloria a Dios. Pues mis hermanos, a través de esta lectura, de este pasaje, vamos a aprender 3 principios para alcanzar nuestra bendición. El primer principio que viene aquí rápidamente en el versículo 22 es: rompe con todo aquello que bloquea la bendición. La bendición ya es nuestra, Dios nos la ha dado. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que romper todo aquello que bloquea la bendición de Dios. ¿Por qué decimos esto? Dice en el versículo 22: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Quién era Jairo? Este hombre que nos narra aquí nos dice que era uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué sería esto de uno de los principales de la sinagoga? Bueno, pues seguramente era uno de los, algo así como un administrador, uno de los encargados de la sinagoga. Pero no cualquier persona podía desempeñar ese puesto. Estaba íntimamente ligado con la iglesia, con la religión de aquella época, con los sacerdotes de aquella época. Entonces, para esta persona, para este principal de la sinagoga, ir a buscar a Jesús era una actitud contraria a la tradición. Nadie que estuviera mezclado, que tuviera que ver con las actividades del templo en aquella época, podía ir a Jesús, no debía ir a Jesús, no era correcto, no lo miraban bien. Él estaba viviendo una situación al límite. Este hombre estaba viviendo una situación al límite que le hizo que cambiara todo pensamiento, creencia, costumbre, rito, etcétera, etcétera, para alcanzar justamente la bendición de Dios. El primer paso para el cambio son los pensamientos, nuestra mente. El pensamiento es como una brújula, hermano, hermana, en tu vida. Como estén tus pensamientos, así estará tu vida. ¿Qué tuvo que hacer Jairo? Romper con todo ese esquema de pensamientos, con toda esa forma de pensar, con todas esas ideas, costumbres y hábitos que ya tenía en su mente. Jairo era una persona religiosa, participaba en la sinagoga,
tenía que ver con los asuntos de la religión de aquella época. Por lo tanto, su mente estaba llena de pensamientos que tenían que ver con este asunto de la tradición, de los ritos, de las costumbres ligadas a aquella religión. Entonces, mis hermanos, él tuvo que romper con todos esos pensamientos. Alguien dijo, si realmente tienes fe, esa fe se debe reflejar primero en tus pensamientos, luego en tus palabras, después en tu conducta. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mis hermanos, el cambio real de una persona comienza en su interior. ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? Cambia tu manera de pensar. El hombre tiene en su mente programada para buscar lo malo y para alejarse de Dios. Así dice Romanos 7:18. La mente del hombre, nosotros encontramos a través de la Biblia que nos describe que es una mente reprobada, es una mente vana, es una mente carnal, material, que tiende a la incredulidad, a la duda, a la incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tiene esta clase de mente? Pues porque ha sido afectada por el pecado. Romanos 12:12 dice de la siguiente forma: no os conforméis a este siglo, es decir, no tomemos forma a este sistema, de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque, hermanos, cuando le permitimos a Dios que transforme nuestra mente, que transforme nuestro entendimiento, entonces viene la bendición que viene justamente al final de este versículo, Romanos 12:2, dice: ¿para qué Dios quiere que sea transformado nuestro entendimiento? Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así es. Entonces, solo Dios, mis hermanos, puede transformar tu mente. ¿Cómo? A través de su palabra. Así es. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, uno es lo que piensa. Tú, hermano, hermanas, eres lo que piensas. Porque tus pensamientos son los que dirigen y controlan tu vida. Tú piensas, sientes y luego actúas. Así que Mateo 12:34 dice: de la abundancia del corazón, entre paréntesis, de la mente, habla la boca. Entonces, ¿cómo cambiar nuestra mente? Pues a través de la palabra de Dios. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, mis hermanos. Dios, a través de la palabra, le da orden a nuestra mente, mis hermanos. Por eso nosotros encontramos ahí en Hebreos capítulo 4, un pasaje que conocemos, pero que aprendemos mucho de este pasaje. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, las intenciones de nuestra mente. Así que, mis hermanos, si meditamos en la palabra de Dios, influirá de tal forma, cambiará de tal forma nuestros pensamientos y nos transformará. Gloria a Dios. ¿Qué necesitamos entonces hacer para que cambie nuestra vida y alcanzar la bendición de Dios? Entonces necesitamos permitirle a Dios, a través de su palabra, que cambie nuestra mente. Jairo, este hombre del cual relata este pasaje, mis hermanos, rompió con todo aquello que bloqueaba su bendición y comenzó con sus pensamientos, con toda esa estructura mental que él ya tenía. Rompió con lo que él creía, con sus ritos, su religión, sus pensamientos acerca de Jesús. Y dice que fue a Jesús. Dice, fue pues con él. De tal forma, dice, que le rogaba. Fue con él, dice, y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué significa lo que dice este pasaje? Que mentalmente tuvo que romper con todos esos pensamientos
pensamientos, con todas esas creencias con las cuales él había vivido seguramente toda su vida. ¿Para qué? Para alcanzar, para recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Fue y se postró, empezó a clamar a Él. Él, al romper con todo su esquema mental, estaba entonces ahora permitiendo a la palabra de Dios, al poder de Dios en su mente, para que comenzara a creer, a tener fe en Jesús. Y fue tal lo que hizo ahí en su mente Jairo, el hecho de desprenderse de su forma de pensar, que cuando le estaba rogando a Jesús, él mismo le dijo: Señor Jesús, yo sé que si tú vas y que si tú pones las manos sobre mi hija, ella va a sanar. Oiga, extraordinaria declaración. Jesús pudo ver por sus palabras y por su actitud, pudo ver que este hombre verdaderamente tenía otra manera de pensar. Los religiosos de aquella época y todos los que tenían que ver con la sinagoga de aquella época, era imposible, literalmente imposible que se acercaran a Jesús, a menos que rompieran su esquema mental, porque sus creencias, su forma de pensar, les impedía ir a Jesús. De acuerdo a su pensamiento religioso, ellos no necesitaban de Jesús. Por eso este hombre tuvo que romper con lo que creía, pero también rompió con lo que vivía, es decir, sus costumbres y tradiciones. Él era un principal de la sinagoga, era una gente importante dentro de la sinagoga, tenía un cargo especial dentro de la sinagoga. Entonces, ya dijimos que no era correcto que buscara a Jesús, pero aparte de eso, rompió con su orgullo. ¿Sabe que una de las cosas que caracterizaba a los religiosos de aquella época y a todos los que tenían que ver con la sinagoga era que tenían un gran orgullo? Sentían que eran santos, que Dios estaba a favor de ellos nada más. Se sentían personas dignas. A los demás los consideraban como pecadores. Pero él rompió con su orgullo. Dice en el versículo 23: y le rogaba mucho diciendo. Y él, al final del 22 dice que fue y lo buscó y se postró a sus pies. Y no solamente se postró, y le rogaba mucho. Esto habla de su actitud. Habla de su condición, sí, mental, pero también de su actitud hacia Jesús. Había dejado a un lado por completo su orgullo para venir y postrarse y humillarse y reconocer el señorío, la autoridad, el poder de nuestro Señor Jesús. Yo te pregunto, ¿con qué tienes que romper para recibir la bendición de Dios? ¿Con qué tienes que romper? Yo te digo que a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios ya nos bendijo con toda bendición. Perfecto. Pero entonces el primer paso es romper con todo aquello que impide la bendición de Dios en nuestra vida. Ya es nuestra. Ahora hagámoslo nuestra. ¿Estás esperando alguna bendición particular en tu vida? Gloria a Dios. Dios quiere bendecirte, Dios anhela bendecirte. La pregunta es, ¿con qué tienes que romper para recibir la bendición de Dios? ¿Con tus pensamientos negativos? ¿Con una mente impregnada de incredulidad? ¿Con falta de fe? Mis hermanos, alguien escribió lo siguiente y dice: la victoria de Dios en tu vida, la bendición de Dios en tu vida comienza en tu mente. Así es, mis hermanos. Nosotros queremos victoria en Cristo, perfecto. Pues entonces pensemos en victoria. Queremos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, perfecto. Pues la bendición comienza en nuestra mente. Pensemos en bendición. Hay un pasaje que para mí es de mucha bendición. Está justamente ahí en el libro de Romanos capítulo 4. Y miren lo que dice. Nos habla justamente de la mentalidad de Abraham, de cómo él pensaba en victoria, pensaba en la bendición que Dios ya le había prometido. Dice Romanos 4:18, dice, él creyó, estamos hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchos, conforme a lo que se le había dicho,
así será tu descendencia. Dios le había dicho, tú vas a ser padre de muchos. Pero resulta que no tenía ninguno. Y ya tenía 100 años. Y su esposa tenía 90. Y era estéril. Por eso le dice, y él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la esperanza de Abraham? Pues que se hiciera realidad la bendición de Dios, la promesa de Dios, tener descendencia. Pero, ¿cuál era la contraesperanza de Abraham? Bueno, tenía muchísimos impedimentos. De tal forma que dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Pero en el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad. Dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Mis hermanos, ¿cuál era la mentalidad de Abraham? Primero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Creyó a pesar de que todo le indicaba que no era posible aquello que Dios le había prometido. Pero en el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad. Entonces, mentalmente, Abraham estaba aferrado a la bendición de Dios. Y luego dice el 21, plenamente convencido. La convicción de Abraham era la certeza de que Dios iba a cumplir lo que él le había prometido. Mis hermanos, ¿con qué tenemos que romper para recibir la bendición de Dios? Primero, con todos aquellos pensamientos negativos que impiden la bendición de Dios, con toda aquella incredulidad que está impregnada en nuestra mente, con esa falta de fe, con esa duda, con esa incertidumbre. Mis hermanos, lo que Dios promete, Él lo cumple, y la victoria de Dios comienza en tu mente. La bendición de Dios comienza aquí en nuestra mente. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Mis hermanos, la segunda enseñanza para alcanzar nuestra bendición viene ahí en el versículo 24, del 24 al 34. Entonces, ¿cuál es la segunda enseñanza? Camina con Jesús, porque Él te mostrará en otros lo que hará contigo. Dice ahí en el versículo 24, después de que Jairo le estuvo insistiendo al maestro, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, y aquí viene la intervención de esta mujer en todo este relato. Hermanos, Jairo por su insistencia convenció a Jesús, ya lo leímos. Jesús quiere que le rogamos, que le insistamos. Hay muchos pasajes en la Biblia en donde Dios nos dice que Él valora mucho nuestra insistencia. Y se me viene a la mente aquel pasaje de la parábola de la viuda y el juez, que viene en Lucas 18. Este juez, por tal insistencia, porque la verdad es que aquella mujer ya le era molesta. Dice ahí el pasaje, dice la expresión del juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Era tanta la insistencia de esta mujer, ya tenía hasta el colmo al juez, que finalmente obtuvo lo que ella quiso. El juez pudo entonces obrar en favor de esta mujer. Pues mis hermanos, Dios y nuestro Señor Jesucristo les gusta que usted y yo le insistamos una y otra vez. Jesús quiere que le roguemos, quiere que le insistamos, que tengamos esta actitud que tuvo Jairo. Hermanos, ¿qué demuestra nuestra insistencia? La fe, la confianza que tenemos en Él, la importancia de nuestra petición, el interés por recibir la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús y Jairo caminaban juntos para llegar a la casa de Jairo, donde se encontraba la hija enferma. Pero resulta que en el camino una mujer le salió al encuentro, y ahí viene la explicación del versículo 25 hasta el 34. ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer tenía un flujo de sangre. Era una situación muy, muy incómoda. Era un asunto con esto que las mujeres tienen físicamente cada periodo.
un asunto de un flujo abundante en su menstruación. De tal forma que si es incómodo tener este flujo cada mes, pues imagínense, esta mujer lo tenía de continuo. Por lo tanto, dice la Biblia ahí que era un azote para esta mujer. Y cuando esta mujer se dio cuenta que por ahí iba pasando Jesús, ya había escuchado de Jesús, y esta mujer creía en Jesús, creía en el poder de Jesús, creía que Jesús le podía bendecir, pues entonces, viendo la multitud, hizo algo completamente fuera de sentido común. Ninguna mujer en público podía acercarse a un hombre, y mucho menos a toda esta multitud de hombres que iban caminando alrededor de Jesús. Pues esta mujer, rompiendo las reglas civiles, las reglas culturales, se acercó ahí entre el montón de hombres, se hizo paso y finalmente pudo acceder hasta donde alcanzó el manto de Jesús. Ni siquiera habló con Jesús, ni siquiera tocó a Jesús, tocó el manto de Jesús. Era tanta la fe de esta mujer que ella pensó y dijo: no necesito ni siquiera que Jesús hable conmigo, no soy digna de ello, no necesito ni siquiera tocar la mano de Jesús. Solamente con que toque el borde, la punta del manto de nuestro Señor Jesús, Él es tan poderoso que Él puede sanar mi cuerpo. Y así fue, así fue. Ahora, Jairo pudo ver el poder milagroso, el poder sobrenatural de Jesús en la sanidad del cuerpo de esta mujer. Entonces, mis hermanos, esta es una de las razones, mis hermanos, de por qué nosotros debemos de convivir con los hermanos en Cristo, de por qué debemos de congregarnos y tener comunión con el pueblo de Dios. Hoy nos resulta complicado congregarnos y tener esta relación física, bueno, pero pasará el tiempo. Pero mis hermanos, por supuesto que congregarse tiene una parte muy importante. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque tener comunión con el pueblo de Dios nos hace poder ver en otros el poder de Dios, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que entonces nos demos cuenta que así como obra en otros, así como bendice en otros, también lo hará con nosotros. Por eso, mis hermanos, esta enseñanza es: camina con Jesús, porque Él te mostrará en otros lo que hará contigo. Por supuesto, Dios quiere que tú veas el poder a través del testimonio de otros hermanos, de otras personas, para que te des cuenta que si lo hizo con otros, también lo va a hacer contigo. Entonces, Jesús le estaba mostrando a Jairo lo que iba a recibir en poco tiempo: la bendición de Jesús a través de la sanidad de su hija. Así fue. Yo me imagino que Jairo, al ver el poder sanador de Jesús a través de esta mujer, pues aumentó la fe. La fe. Porque Jairo había ido justamente para que Jesús le sanara a su hija. Ahora, mis hermanos, ¿qué necesitas hacer para alcanzar la bendición de nuestro Señor Jesús en tu vida? ¿Qué necesitas hacer? Necesitamos caminar con Jesús todos los días, y Él nos mostrará en otros lo que hará con nosotros mismos. Gloria a Dios. Amén. Tercera y última enseñanza de este pasaje viene en los versículos 35 en adelante. No permitas que las circunstancias te rebasen. ¿Qué necesitamos para alcanzar la bendición de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? Pues entonces necesitamos no permitir que las circunstancias te rebasen. Dice el versículo 35: mientras Él aún hablaba, mientras Jesús todavía aún hablaba, dice, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Oiga, qué terrible situación. Jairo había ido con Jesús y le insistió para que fuera a su casa a sanar a su hija. Jairo estaba completamente convencido que si Jesús tocaba a su hija iba a ser sana. Pero resulta que mientras Jesús estaba terminando de hablar con esta mujer del flujo de sangre, la cual fue sana por Jesús en ese momento, mientras Jesús estaba hablando, vinieron de la casa del principal y le dijeron: ya murió tu hija, ya no molestes más al maestro. Oiga, ¿cómo se sentiría Jairo al recibir esta noticia?
Tremendo, tremendo. Yo creo que emocionalmente se sintió terriblemente. ¿Qué pensaría? ¿Qué pasaría por la mente de Jairo en esos momentos tan terribles? Terrible momento pasó Jairo, por supuesto. Hermano, cuando caminamos con Jesús todos los días, Él en esos momentos difíciles está presente y nos dice: no temas, cree solamente. Eso fue lo que pasó. Mire, en el versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, le dijo: no temas, cree solamente. Increíble, ¿no? Le dan esta noticia tan tremenda que seguramente sacudió su mente y su estado emocional. Y Jesús se voltea y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Hermano, como a Jairo, hoy, en este momento, Jesús te dice: no importa la circunstancia que estés pasando, no importa lo que dice tu realidad, no importa lo que otros digan de ti y de tu realidad, no importa. ¿Sabes qué? No temas, cree solamente. Gloria a Dios. Cuando llegaron a la casa de Jairo, se encontraron con un ambiente muy triste. La gente estaba llorando, por supuesto, pero también con gente muy negativa y pesimista. No le creyeron a Jesús, dice en el versículo 40. Dice en el 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús llegó a aquella casa y les dijo: oigan, no se preocupen, entiendo por qué lloran, entiendo por qué están tristes, pero la niña no está muerta, solamente está dormida. Ustedes creen que está muerta, pero está dormida. Bueno, la realidad es que físicamente sí estaba muerta y por eso estaban llorando y estaban tristes. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Ahora, mis hermanos, Jesús no permitió que nada se interpusiese entre Jairo y la bendición. ¿Qué fue lo que hizo? Dice ahí mismo en el 40. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban donde estaba la niña. Es decir, se quedó a solos. La gente se burlaba de Jesús porque no creían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos veían a la niña realmente muerta. Por supuesto que no tenían fe, no tenían la fe que Jairo tenía en Jesús. Entonces Jesús se queda a solas con el padre, con la madre y con esta pequeñita. Jesús, mis hermanos, a través de esta situación, de este pasaje, nos muestra un caso extremo. Así es, un caso extremo de dolor y de desesperanza. ¿Qué se puede hacer ante el problema de la muerte? Absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer tú y yo ante un caso tan extremo, tan doloroso, tan terminal como es la misma muerte? No podemos hacer absolutamente nada. Si tenemos un problema económico, hermano, hermana, familiar, matrimonial, emocional, laboral, espiritual, etcétera, etcétera, ¿podemos pensar en una solución? Claro que sí. Pero ante la muerte ya no hay solución ni esperanza. Desde nuestro punto de vista humano, ya no hay solución ni esperanza. ¿Por qué Jesús nos muestra como ejemplo un problema tan enorme, tan imposible? Pues es muy sencillo, hermanos. Porque Jesús quiere que entendamos que si tiene poder para levantar, para devolver la vida, entonces nuestro problema, por enorme e imposible que sea según nosotros, para Jesús no significa absolutamente nada. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué tamaño es tu problema en este momento, hermano, hermana? ¿Piensa que es imposible que se solucione? Pues déjame decirte que para Jesús no significa absolutamente nada. Necesitamos entonces venir a Jesús, por supuesto. Queremos alcanzar la bendición. Nos parece imposible que Dios nos bendiga de esa forma. Mis hermanos, si Dios pudo levantar de los muertos, si Dios pudo devolver la vida a aquellos que la habían perdido, pues entonces, mis hermanos,
¿Qué no podrá hacer con nuestro problema? Claro que sí. Por supuesto que sí, mis hermanos. Yo quiero terminar de la siguiente forma. Quiero invitarte a que inclines ahí tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios, porque tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tú nos quieres, Padre, seguir bendiciendo, Dios. Las bendiciones tuyas para nosotros ya están hechas una realidad, Señor. Ahora, Padre Santo, nosotros solamente nos toca alcanzarlas, Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Romper con todo aquello que bloquea nuestra bendición, Dios. Caminar contigo, Jesús, porque tú nos mostrarás en otros lo que has hecho y lo que quieres hacer con nosotros mismos, Dios. Padre Santo, tú quieres, Padre, que no permitamos que las circunstancias rebasen nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones, Dios. Porque solamente pides que confiemos en ti una y otra vez, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Yo quiero invitarles por último a ti, amigo, amiga, que has escuchado este sermón y que sabes perfectamente que anhelas y que deseas la bendición de Dios para tu vida. Yo quiero decirte que Dios ha preparado ya bendiciones para ti. Y lo único que necesitas hacer para que esas se hagan realidad es que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Él vino a morir por ti en la cruz y Él pagó por todos tus pecados. Lo único que necesitas es reconocerlo como tu único y suficiente Salvador. Si tú le dices a Jesús de forma sincera, le abres tu corazón y le dices: Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí y que viniste a morir en la cruz, Señor, y que soy pecador, pero todos sus pecados tú los perdonas. Y que lo único que necesito es pedirte que vengas a mi vida, perdonando mis pecados, limpiándolos con esa sangre que derramaste en la cruz, pues hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.